Hola. Llamo por teléfono, ya estamos. Ya estoy conectado. Ya estamos conectados. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Ya ahí me avisan que se están conectando las dos personas que faltan. Bárbaro. Muchas gracias ante todo. No, por favor. Hola. No, solo pregúntaselo, no lo armemos nosotros, que lo armen ellos, pues yo voy a estar un ratito y me voy a ir. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Bien, bien. Ay, me veo re oscuro, no sé Sí, qué re pasa. oscuro estás. Yo estoy re blanco. Sí, no sé, no sé. Hola, buenas Yo estoy re tardes. blanco y vos estás re oscuro. Ahí le puse un poco más de luz, no sé. Bueno. A ver que cierro un poco la ventana otra vez. Ahora está mejor. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, sí. No sé, buenas tardes. ¿Esperamos a alguien más? Sí, pero Alicia está mal. Así que no se Ay, puede pobre. conectar. Dijo que iba a hacer lo posible. Bueno, buenas tardes a todos y Buenas todas. tardes. Estamos Buenas tardes. en una
continuar con esta serie de entrevistas para la escuela después de la pandemia en Quilmes y poder encontrar una solución, cómo salimos de esta situación única por la que estamos atravesando. Y tratando de conocer qué desafíos y oportunidades vamos a tener todos los actores del mundo educativo cuando se vuelva a la nueva normalidad. Que sin ningún tipo de dudas vamos a salir mejores, porque vamos a tener nuevas herramientas para poder trabajar, herramientas que ni siquiera antes conocíamos y que ahora ya las podemos manejar. Pero teniendo en claro dos cosas muy importantes desde mi punto de vista, que la virtualidad bajo ningún punto de vista va a reemplazar la presencia de los alumnos en la escuela, y algo que se está nombrando mucho ahora últimamente, que de lo que no estoy de acuerdo, es el hecho de que la escuela va a la casa de los chicos. Desde mi punto de vista, la escuela está muy bien donde está. La escuela no solamente enseña contenidos, sino enseña costumbres y valores, especialmente en las escuelas acá en Solano, donde la función, el rol social que está cumpliendo la escuela es realmente muy importante. Por eso no quiero extenderme mucho, quiero ir directamente a agradecerle a la señora Silvia Lamas, vicedirectora de la Escuela Técnica número 3 de Quilmes, una escuela con más de 1.400 alumnos, al señor Walter Muscolo, director del único Instituto Superior de Formación Docente de Quilmes, que cuenta con edificio propio y con los 3 turnos, con una matrícula superior a los 2.500 alumnos. Y llegó el día de poder hablar con una persona que, sin ningún tipo de dudas, tiene poder de decisión, tanto pedagógico como en políticas educativas. Licenciada en Educación, trabajó en muchos proyectos importantes, especialmente el de violencia en escuelas secundarias. Sinceramente, es un gusto poder hablar con la señora Claudia Orache. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación a compartir algunas reflexiones, ¿no? Porque me parece que la invitación es a compartir algunas reflexiones sobre este tema que recién, Walter, presentabas. A ver, algunas cuestiones acerca de lo que mencionás. Creo que esta situación excepcional e inédita que estamos atravesando nuevamente desafió al sistema educativo, y ese sistema educativo dio respuestas en lo inmediato, digo, desde la política pública hasta cada uno de los equipos docentes, de los equipos directivos, de los equipos de inspectores y de inspectoras. La verdad que, bueno, cuando uno piensa que la situación está excepcional, que empezó en otros países, que llegó a nuestro país, a nuestra provincia, la verdad que se dio al inicio del ciclo lectivo. Y en ese inicio del ciclo lectivo recién empezaba el nivel inicial y primario, 15 días habían empezado las clases, tan solo una semana al nivel secundario, y estando Walter acá, ni siquiera habían empezado las clases en superior. Y rápidamente todos y todas empezamos a trabajar en la primera cuestión central que se estableció desde la política educativa, que era cómo generar las condiciones y cómo mantener el vínculo pedagógico con los y las estudiantes. Por eso hubo una de las primeras definiciones, es que la escuela no se fue a la casa, sino que lo que fuimos capaces de construir entre todos y todas fue otro proceso de escolarización. Y en ese marco
se empezaron a desplegar distintas estrategias para poder llegar al conjunto de los y las estudiantes. Si bien hablamos de esta situación excepcional, a mí me parece que siempre uno la enmarca en el proyecto político, ¿no? Porque es desde el proyecto político que uno toma decisiones, en este caso con la pandemia. Es decir, cuando uno piensa en cómo ir generando las condiciones para establecer ese vínculo, bueno, rápidamente la directora general de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, nos propuso 2 ejes de trabajo: cómo generábamos condiciones para poder garantizar los módulos de alimentos para los chicos y las chicas que iban a nuestros comedores escolares, y ahí hubo un trabajo muy articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y cómo trabajábamos en propuestas pedagógicas desde los distintos niveles y modalidades de la Subsecretaría de Educación para poner a disposición de los y las docentes esas propuestas para su trabajo con los y las estudiantes. Y también hicimos un trabajo en 2 sentidos. Por un lado, se comenzó a trabajar en una plataforma, que es la que seguramente ustedes conocen, que se elaboró desde la Dirección General de Cultura y Educación, que es la plataforma Continuemos Estudiando. Ahora bien, cuando uno piensa en el conjunto de los y las estudiantes y conoce sus experiencias de vida, trayectorias educativas, sabemos que había estudiantes que no contaban con conectividad o con algún dispositivo. Por eso rápidamente, si ustedes ven la primera entrega de cuadernillos, es muy pronto a cuando comenzó la suspensión de clases, justamente porque uno trata de prever con la política educativa de llegar al conjunto de los y las estudiantes, por un lado, a partir de colgar las propuestas pedagógicas para poner a disposición de los docentes y las docentes para su trabajo pedagógico, y por el otro lado elaboramos los cuadernillos que cuando se entregaban los módulos de alimentos también se entregaban los cuadernillos a los chicos y las chicas, y en cada ida y vuelta, cada entrega, había una ida y vuelta de esos materiales. Ahora, nosotros sabemos, creo que si bien no lo dijiste, Walter, de esa manera, me parece que compartimos la idea. Nosotros sabemos que la escuela es un lugar central en la vida de los estudiantes, las estudiantes y sus familias, y en ellas se expresan. Escucho como un ruido. A ver si soy yo, para. Ahí está. No, yo lo que decía es que la escuela es un espacio donde se expresan las distintas situaciones de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Por eso cuando ya estábamos transitando el mes de abril, conjunto con la Dirección de Psicología, empezamos a elaborar una propuesta que después se puso en marcha, que son los equipos focales, territoriales de emergencia educativa, que tenían como objetivo, por un lado, poder atender todo aquello que estuviera vinculado con cualquier situación de vulneración de derechos de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, y por el otro lado la nominalización de cómo se iban generando esta ida y vuelta de las tareas, de las propuestas, para ver si teníamos determinadas situaciones, para lo cual teníamos que desplegar estrategias pedagógicas específicas para eso. Quiero compartir con ustedes en un espacio de reflexión que todos los que somos docentes, la verdad que nos formamos para la presencialidad, para ese encuentro con los y las estudiantes, ¿no? Nuestras planificaciones, nuestra forma de enseñar. Y yo creo que, y pasando todos estos meses, el desafío fue enorme desafío el poder generar también la enseñanza desde otras perspectivas, de otras formas, no solamente en el marco de la virtualidad, sino vieron que muchos docentes utilizaron, por ejemplo, el WhatsApp como herramienta. Cuando uno analiza los informes de continuidad pedagógica que hizo tanto Nación como nosotros desde la Subsecretaría de Planeamiento,
el WhatsApp fue también un medio de comunicación y de entrega de tareas, de evolución, etc. Es decir, en ese momento, también en ese mes de abril, empezamos en generar espacios de formación permanente, que lo elaboramos con la Dirección Provincial de Superior, específicamente con la Dirección de Formación Permanente, que depende de la Dirección Provincial de Superior, donde elaboramos propuestas para los y las docentes, una destinada específicamente para equipos directivos y otras para equipos docentes. Por ahí compartir que ya vamos por la 4ª corte, cada una de esas cortes tenía 10.000 vacantes para equipos, para docentes y 5.000 para equipos directivos, y abríamos la inscripción y en 1 hora, hora y media estaban cubiertas todas las vacantes. Eso no solamente alienta en términos de cómo el Estado tiene que generar condiciones para el colectivo docente, sino también el interés que tenían los y las docentes en apropiarse de herramientas para ir mejorando condiciones de enseñanza en una situación excepcional como la que estábamos transitando. De la misma manera, con los CIES, con los Centros de Investigación e Información Educativa, que hay uno por distrito, también se hicieron mesas de ayudas técnicas y mesas de ayuda pedagógica, donde acompañaban a las escuelas en sus propuestas de trabajo. La verdad que a medida que fuimos avanzando, creo que todos fuimos apropiándonos de distintas maneras de poder generar mejores condiciones para la enseñanza, que es el tema central que tenemos los y las docentes. Por eso mencionaba, cualquier vulneración de derechos, fuimos generando todo el trabajo vinculado con los equipos de psicología, para acompañar a los docentes. Cada equipo de las direcciones de nivel y modalidad ponían a disposición no solamente propuestas de enseñanza, sino recursos en la plataforma, la elaboración de cuadernillos. Por el otro lado, la capacitación para los y las docentes y equipos directivos, y así fuimos avanzando en distintas estrategias que pudieran garantizar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso también en ese momento empezamos a trabajar en la elaboración de lo que en septiembre se presentó, que son las aulas del Bicentenario, que son aulas para poder, en las aulas del Bicentenario lo que hacen es tener la posibilidad que los docentes tengan un espacio, tanto continuemos estudiando como en las aulas del Bicentenario, que están hechos en un lenguaje abierto. Uno trabaja sobre la base de una soberanía tecnológica, ¿no? Entonces ya trabaja sobre un lenguaje abierto que tienen estas aulas. Tanto uno como otro no consumen datos, que también fue algo que la política educativa generó en el marco, en relación con el Consejo Federal de Educación, como distintas instancias para garantizar el acceso. En función de eso se fueron desarrollando, como ustedes ven, distintas acciones que generaron acompañamiento a las prácticas docentes. En este tiempo transcurrido, si ustedes me preguntan, la verdad que hay y a mí me gusta decirlo con claridad, se ha construido un saber pedagógico en este tiempo. El desafío que nos dio una situación tan excepcional, la verdad que lo que puso también sobre la mesa es ese saber pedagógico que tienen los y las docentes en poder generar condiciones para enseñar. De hecho, hubo trabajos muy importantes que se fueron haciendo, no solamente en el marco de las escuelas, sino en relación de la articulación de la escuela primaria con la secundaria, el trabajo interáreas, como la unidad pedagógica de primero y segundo año también fue en algunas escuelas que nosotros lo tomamos y lo desarrollamos en el marco del currículum prioritario, cómo organizar tercero, cuarto y quinto y sexto año de la primaria, cómo definir algunos lineamientos para lo que es el primer año de los niveles obligatorios y los últimos años de los niveles obligatorios. Bueno, estas fueron distintas acciones de política educativa que se fueron desarrollando a lo largo del año. Bueno, lo que quería preguntar
se entiende muy bien lo de la unidad pedagógica 2021, pero... Bueno, eso es otra definición. Digo, en esto que vos estás señalando es una definición. Primero, si bien nosotros en el documento, si no lo tienen, seguro que sí, porque son responsables de instituciones educativas, el documento que se elaboró en el mes de mayo, que se llama Enseñanza y Evaluación, ahí nosotros tomamos una primera definición que estuvo en diálogo con los acuerdos federales sobre el tema de la evaluación y poner en valor la valoración pedagógica, es decir, cómo la primera definición es uno evalúa lo que enseña, y en esta situación excepcional uno tiene que hacer una valoración pedagógica a partir de lo que se ha enseñado, sabiendo que hay distintos recorridos que han hecho los estudiantes, las estudiantes principalmente también por condiciones de ellos y sus familias. Entonces, la valoración pedagógica como registro de ese proceso es algo que se dio en la primera parte del año, y en ese documento nosotros establecimos algunas cuestiones. Una, planteamos de ir pensando el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021, ¿sí? Por el otro lado, otra de las cuestiones es que planteábamos que hay rituales y también cuestiones administrativas de la presencialidad, no podíamos replicarlas tal cual en esta situación excepcional. Por ejemplo, pasar lista. Porque si no, aquellos que no se podían conectar, no era que no querían estar presentes, a veces hay condiciones materiales de ellos y sus familias que no les posibilitaban. También lo que dijimos fue poder ir explicando a las estudiantes y las familias cómo se fue desarrollando esa parte del año. Cuando después viene el receso invernal, una vez de regreso del receso invernal, ahí hicimos 2 o 3 trabajos que me gustaría compartir con ustedes. Por un lado, empezamos un relevamiento con los equipos focales territoriales que les mencioné hace un ratito, para poder nominalizar los estudiantes que tenían una baja intensidad en esa continuidad pedagógica o se habían desvinculado de la escuela. Salieron circulares que hizo primaria con la dirección de psicología, o sea, la dirección de secundaria con psicología, para trabajar el tema de las trayectorias educativas, porque quienes estamos en el sistema educativo sabemos que muchas veces después del receso invernal hay muchos chicos y chicas que o dejan o abandonan y hay que generar condiciones para que vuelvan. Eso fue lo que generó un relevamiento muy minucioso de cada uno de los chicos y las chicas. En ese entonces, luego del receso invernal, también el Consejo Federal de Educación, que se encuentra en el Ministerio de Educación y está conformado por los ministros y ministras de cada una de las jurisdicciones, se elaboraron acuerdos federales, uno que tenía que ver con la reorganización institucional, otro que tuvo que ver con la reorganización curricular, otro que estuvo vinculado con el tema de lo institucional, lo curricular, y un programa acompañar. Hay una definición federal, que es un poco lo que decías vos, Walter, que nosotros ya lo habíamos trabajado en el mes de mayo, pero ahí se definió federalmente definir el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021 como unidad curricular. Por eso la reorganización curricular estaba en relación a esa definición federal, cómo establecemos un currículum prioritario que nos defina cuáles son los saberes socialmente valorados que están en relación con los núcleos nacionales de aprendizaje y con nuestros diseños curriculares, cuáles son los saberes que hay que enseñar en 2020 y cómo se van a articular con el ciclo lectivo 2021. Yo creo que este tiempo tan complejo que estamos atravesando
desafió la política educativa y a todos nosotros y nosotras, las docentes y docentes, en términos de, vieron que muchas veces hablamos de la articulación, ¿no? Lo ponemos en los proyectos, lo definimos, bueno, cómo eso se transforma en acción de política pública. Entonces, cómo trabajamos la escuela primaria o los distintos años de la escuela primaria o de la escuela secundaria en relación al 2021 y definiendo un trayecto curricular específico para los chicos y las chicas que están en el último año de la educación secundaria, que es el último año de la educación obligatoria. Sí, con respecto a ese tema, la circular 368 del Consejo Federal de Educación dice, a ver si la entendemos bien, que desde ahora hasta febrero, en estas 18 semanas, cada escuela tiene que armar el proyecto curricular integrador. A ver, sí, a ver, sobre los lineamientos jurisdiccionales. Claro, pero ustedes van a recibir, ¿va a bajar material para hacerlo o te van a... A ver, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir. Ustedes la próxima semana están recibiendo la resolución de la jurisdicción Provincia de Buenos Aires, donde se aprueba el currículum prioritario y donde también se aprueba los lineamientos de evaluación, acreditación y promoción para la jurisdicción Provincia de Buenos Aires. Y ahí se establece en el currículum prioritario y también en el documento de evaluación este trayecto curricular para el último año de la secundaria. A ver, ese currículum prioritario, a mí me gustaría compartir con ustedes que ante una situación excepcional como la que estamos transitando, también requiere de nosotros la definición de respuestas excepcionales. En ese sentido, el currículum prioritario no sería la elaboración de otro currículum, de otro diseño curricular, sino establece cuáles son los irrenunciables que hay que enseñar este año en cada uno de los años de la escolaridad. Por lo tanto, el currículum prioritario de cada nivel y modalidad tiene un encuadre que refiere a las ideas base que constituyen la propuesta pedagógica, tiene la organización de la propuesta en cuanto a tiempos y estructura interna, tiene también cuáles son los contenidos priorizados que establece cada una de las materias, o los ciclos, o los niveles, y cuáles son las formas que se adoptarán para la evaluación. Es decir, ahí están establecidos estos saberes a ser enseñados en este ciclo lectivo y cómo se articulan con el año que viene, el ciclo lectivo 2021. Ahora, para el último tramo, se establece también, tomando el acuerdo federal, que el tiempo se extiende hasta el mes de abril, a fines de marzo. Ahora, hay chicos que han tenido un desarrollo de su continuidad pedagógica que a lo mejor no necesitarán ese tiempo. Hay otros que uno tiene que ir generando las condiciones para aquellas cosas que no se aprendieron en este tiempo, de este currículum, tener febrero, marzo para poder ser enseñados y por ende ser aprendidos. Bueno, Walter o Silvia o Alicia, no sé, ¿una preguntita? No, yo escuchaba con mucha atención lo que decía la señora Brachi, y bueno, yo creo que en todas las instituciones, un poco más allá de este documento que va a salir, estábamos ya trabajando en vista de lo que estaba sucediendo, viendo, bueno, cuáles son los contenidos prioritarios que tenemos que trabajar sí o sí. Y nuestra preocupación más grande eran los chicos que iban a ingresar el próximo año, por lo cual estamos articulando con las primarias de la zona, a partir de videos, charlas con las maestras, ¿sí? Y los chicos del último año. Entonces, el otro día yo escuché por televisión en el noticiero que la Ciudad de Buenos Aires va a hacer también justamente esta situación de evaluación en función de lo que usted dijo hace un rato, que no necesariamente todos los chicos van a tener que hacer lo mismo, porque hay chicos que estuvieron conectados y trabajando, y algunos que se han descolgado totalmente. Entonces, no sé, seguramente ustedes estarán al tanto que en Capital se va a trabajar con una suerte
valoración, por decirlo de alguna manera, donde dicen aquellos que son satisfactorias, aquellos que están en proceso, ¿sí? Y yo supongo que algo Nosotros similar... Sí, termina, perdóname. No, y yo supongo que algo similar saldrá para nosotros en la provincia. Sí, esto es lo que les decía recién a los colegas. La semana que viene porque salió aprobado por el Consejo General, todas aquellas cosas que tienen modificaciones curriculares o de pautas, nosotros lo presentamos al Consejo General de Cultura y Educación. Y por eso la semana que viene ustedes van a recibir esos documentos, que no solamente que habrá instancias de trabajo con los inspectores jefes regionales y distritales y equipos de supervisión para que trabajen con los equipos directivos, sino también jornadas institucionales para trabajar esos documentos. Donde obviamente esta valoración pedagógica, ustedes saben que en el documento anterior nosotros planteamos la necesidad de que hablemos de una evaluación formativa, de una valoración pedagógica de lo que se enseñó y se aprendió. Eso se implicó en un informe para que los chicos sepan y sus familias. Bueno, esta situación, esta forma de seguir el proceso de evaluación se va a dar en este segundo tramo del año, donde también se va a llevar adelante un registro de trayectorias educativas. ¿Qué se enseñó? ¿Qué se aprendió? ¿Y qué queda pendiente? En algunos casos a lo mejor no queda pendiente nada del currículum prioritario. En otros casos sí, por eso vamos a tener febrero o marzo para poder enseñar y poder aprender. De la misma manera que puede suceder que chicos que no se pudo sostener esa continuidad pedagógica, tengan el intensivo de febrero o marzo, pero después tengamos que hacer una promoción acompañada. ¿Por qué? Porque el eje central de la política educativa tiene que ser en general las condiciones para que los docentes podamos enseñar y los chicos puedan aprender. Y obviamente que eso implica una valoración pedagógica, una acreditación, una promoción. Ahora, el desafío enorme que tenemos es cómo también pensamos esa unidad, ¿no? Esa unidad 2020-2021. Es decir, porque esta situación excepcional nos atravesó a todos y a todas, a nosotros, a nosotras, pero también a los chicos y a las chicas. Y a los padres. A los padres, claro, y a sus familias. Entonces, en ese sentido, también la política educativa debe acompañar la diversidad de situaciones que el estudiantado bonaerense tiene, más allá de sus condiciones materiales, las regiones, las instituciones, digo, muchísimos equipos docentes, directivos, escuelas en general, desplegaron un montón de estrategias para poder garantizar la enseñanza y por ende el aprendizaje. Ahora, el desafío es enorme, y algunos pudieron apropiarse de determinada manera, y otros a lo mejor presentan una dificultad, y bueno, tendremos que generar esas condiciones para que aprendan los saberes que tenían que aprender este año. Sí, nosotros, en el caso de las técnicas, es complicadísimo, ¿no? Porque el tema de la falta de presencialidad en taller es dificilísimo, es claro. Muy, muy difícil. Y el otro tema que yo he notado con respecto a lo que decías, Claudia, antes, después de las vacaciones de invierno, que siempre es un tema, este año fue peor todavía. Claro. Al después de las vacaciones de invierno le sumamos el graph de la tele, pasan todos automáticamente de año. Y eso fue terrible. Claro. Nosotros desde Técnica 3 implementamos un sistema que nos está costando mucho, pero es de hacer reuniones por Zoom, con los chicos, con los padres y con los profesores, ¿sí? Para explicar esto, ¿sí? Que no hay una promoción automática. No, digo, los medios ahí utilizaron hasta las propias categorías que no están en los acuerdos federales ni en nuestros documentos, para nada. Entiendo lo que vos decís porque yo me reúno permanentemente con directores, con estudiantes. Digo, de hecho ayer estuve reunida con estudiantes del distrito de Merlo, y bueno, y hablábamos del tema de la evaluación, o la semana pasada con todos los estudiantes de la región 17, y la mayor
el tema también de parte de los chicos fue el tema de la evaluación, y cuando intercambiamos, la verdad que ellos comprendían con claridad la propuesta que estábamos compartiendo. Ahora, a veces los medios dicen determinada cuestión que queda instalada, y la verdad que no es así. Si los chicos no aprendieron determinados temas, o hubo trabajos prácticos que se desarrollaron y no se aprobaron, los tenemos que seguir trabajando. Van a tener que trabajarlo en febrero o marzo. Digo, es parte, bueno, ahí los medios también juegan sus propios intereses, ¿no? Obviamente, yo, bueno, doy política y ciudadanía, entonces a los que tengo en situación de aula, digamos, virtual, siempre les digo, no hay que creer todo lo que dice la tele, y esto me vino bárbaro. Y también se lo Claro, decía a los papás, y que aparte la tele habla de la ciudad de Buenos Aires, por lo general como en si el fuéramos 90%, todos. exactamente. Y bueno, Y y no, me di cuenta mucho de eso, que los papás estaban necesitando el contacto con la escuela. El claro, vernos cara totalmente. a cara. Si bien nosotros habíamos establecido un teléfono celular para que se comunicaran con la dirección de la escuela, necesitaban ese contacto, ¿no? Y que alguien Sí, se los sí. explicara. Y opté por explicar el receso de verano como las vacaciones de invierno, para que entendieran, porque los papás no entendían cómo era eso, que en febrero o marzo todavía íbamos a estar viendo cómo terminábamos, también porque estamos a la espera a ver qué nos informan la semana que viene, ¿no? Ujú. Pero bueno, todo esto generó una situación que sumó un conflicto más al histórico del después de las vacaciones de invierno. Claro, Y ya totalmente. sabemos, ¿no? Y Lo que pasa es que nosotros, yo creo, ¿sabés qué, Silvia? Yo también creo que siempre a la escuela se le pide todo. Vieron que siempre la escuela es un lugar donde todos pedimos todo. Y a veces se les pide a la escuela que siga haciendo determinadas cuestiones que desarrollan la presencialidad, y la verdad que el trabajo que se está haciendo en las escuelas es enorme. Y no podemos olvidarnos que estamos en una situación de pandemia, de que la política de cuidado es quedarse en casa, ¿no? Y cuidar al otro, cuidarse uno, y la escuela estuvo presente, y estuvo presente todos los días, y se fueron generando estrategias. Digo, había muchos docentes que al principio no estaban tan vinculados con la tecnología o con la enseñanza o una pedagogía de la virtualidad, que ahora sí. Por eso yo cuando les contaba los espacios de formación permanente, que en 1 hora y media, en 2 horas se cubrían las vacantes, también habla muy bien de nuestros colegas docentes, porque ante un desafío enorme, bueno, siempre está bueno juntarse con el otro, pensar, elaborar propuestas. No es lo mismo la enunciación de una actividad cuando estamos en el aula presencial, en cómo enunciamos una actividad que la va a leer el estudiante solo o sola, que a lo mejor tiene la familia para acompañarlo, pero hay otros chicos y chicas que por ahí su familia no puede acompañarlos en esa tarea. Entonces el desafío que tenemos nosotros como docentes es muy importante. ¿Cómo generamos esa forma de enseñar temas complejos? ¿Cómo también ellos puedan hacer determinadas actividades y que puedan responder a las consignas que presentamos? Yo me acuerdo en un encuentro que tuve con maestras y maestros de La Matanza de primaria, las maestras de la unidad pedagógica de primero y segundo año, me contaban que cuando recibían las tareas estaban perfectas. Entonces ellas decían, bueno, acá pasa algo, se lo terminan haciendo los padres, la madre o el padre, el hermano mayor. Entonces el equipo de orientación trabajó con las familias, diciéndoles, no les corrijan, dejen que los chicos le presenten a la maestra y que sea la maestra que les vaya, porque eso también es enseñanza. No es que tiene que estar todo perfecto, porque el que tiene que aprender son los niños y las niñas. Bueno, también ese fue un ejercicio y fue un trabajo en una situación excepcional. La escuela dio respuesta. sí, una mamá a mí me decía el lunes que ella no entendía los trabajos prácticos de máquinas eléctricas y automatismos, y yo le decía, yo tampoco lo entendería, lo tiene que entender él, no lo tiene que entender usted. Dice, no, pero yo lo quiero ayudar. Sí, está bien, ayúdelo, Claro, fíjese, pero no le va a poder explicar todo.
Va a tener que recurrir a preguntar al profesor. Por eso yo, algo que vos dijiste al principio, que es el tema del WhatsApp, ¿sí? Que yo en general, creo que a muchos de los docentes nos pasaba lo mismo, no éramos muy afectos a darle nuestro celular particular a los chicos. Bueno, yo creo que hoy ya, como nos dimos cuenta que era la mejor manera de estar conectados, porque a cualquier hora, en el momento que tienen, porque esa familia, que por ahí son 4 chicos en edad escolar, y tienen un solo celular para todos, y bueno, el más grande es el que lo va a agarrar más tarde, cuando terminaron todos. Totalmente. Entonces, por eso yo digo que nos desafió profundamente, pero a la vez también digo que hubo mucho saber pedagógico construido, que tenemos que sistematizar, que va a servir para la enseñanza en los institutos superiores, que nos va a servir nosotros para también la reflexión sobre las prácticas. Digo, ¿cuántos colegas docentes por ahí determinadas cuestiones no las hacían antes y ahora las hacen? También hubo un desafío en términos pedagógicos y en términos didácticos. Y a mí me parece que eso también es muy bueno en términos de mostrarnos el lugar del docente, ¿no? El docente se desafía, no es que vos aprendiste en el profesorado y después toda tu vida haces lo mismo, no, repensás, incorporás otras cuestiones, otras lecturas, otros paradigmas, otros posicionamientos. Digo, la virtualidad, por un lado, o la estrategia del WhatsApp. Yo en todas las charlas, encuentros que digo, es como que también trato como de ir desmenuzando las acciones para redimensionar lo que significa. Porque recién Silvia hablaba de lo del WhatsApp. Miren, una docente, un docente prepara su clase, le saca fotos, se lo mandan los chicos la toman, la reciben, lo bajan, lo revisan, lo hacen, le sacan fotos, se lo vuelven a mandar, recibís 30, bajás los 30, los mirás, los corregís, le das miren todo lo que entra en juego. Entonces, cuando alguien sencillamente, sin conocer, dice, le dan tarea por WhatsApp, ¿sabés lo que implica la tarea por WhatsApp? ¿Sabés todo lo que se pone en juego en una tarea por WhatsApp? Que algunos lo dicen en una frase. ¿Te pensaste cómo definir la consigna, cómo la recibió, cómo bajó, cómo analizó, cómo escribió, cómo fotografió, cómo se mandó, cómo lo bajaste, cómo corregiste, cómo volviste a hacer la devolución uno por uno? Hay mucho trabajo en este tiempo. Mucho. Y además, que también, por ejemplo, el docente selecciona qué material enviarle al alumno y ya le da el problema resuelto. O sea, evitamos el tema de la navegación, de gastar datos, de buscar. Totalmente. Terminó siendo, bueno, una manera de solucionar un problema que se nos planteaba. Claro. ¿no? Sí, impensado. Sí. Impensado, bueno. inesperado. Y aparte que cada uno te va a preguntar, porque yo cuando escucho que se le mandan por WhatsApp, sí, pero después también te responden por WhatsApp, a la hora que cada uno quiere, cuando le queda cómodo. No, claro. Sí. Por eso digo, a veces se simplifica tanto la tarea de todos, del estudiante, del docente, y la verdad que hay mucho trabajo pedagógico puesto ahí. Sí. Entonces me parece que a veces hay que explicar para redimensionar la tarea, para redimensionar el trabajo que entre todas y todos fuimos capaces de construir. Aquel que simplifica es porque realmente no conoce lo que pasa en nuestras escuelas, o lo que implica nuestro trabajo docente. Y en ese sentido, yo lo que siempre digo, por eso es mi reconocimiento al colectivo docente, nuestro reconocimiento al colectivo docente, porque sabemos lo que implica esa tarea. Y hay un trabajo enorme de muchos y de muchas. Habrá de otros que no, bueno, pero como en toda profesión o como en todo campo de conocimiento, lo que sí estoy convencida es que acá hay mucho saber pedagógico también construido, porque no es lo mismo llegar a la clase, trabajar con los 30 estudiantes, tomar el pizarrón, explicar la pregunta y la repregunta, además ese encuentro donde vos ves si el grupo está motivado, si hay alguien que por ahí se desenganchó de la tarea, estás ahí. Bueno, acá hubo que ver las miradas, fue otra forma, y me parece que
que son experiencias muy importantes las que se han desarrollado en todo este tiempo. Y yo a veces digo, sale alguno del grupo y parece como que llegaste al salón y los contaste y faltaba uno. Y enseguida uno, ¿por qué saliste? ¿Por qué saliste? Y empiezan, no, profe, lo que pasa es que tuve que cambiar el celular, tuve este problema, Claro. pero uno se desespera porque no sabe qué es lo que pasa del otro lado. Y desde la dirección, Claro. peor todavía, porque como decía Walter, nosotros tenemos 1.551 chicos, Bueno, y queremos llegar a marzo con los 1.551. totalmente, Y entonces, ni uno menos. Ni una menos. Y bueno, y encima ahora teníamos algunas cuestiones de chicos con problemas familiares, pero bueno, ahora también después de las vacaciones de invierno, es como que hizo eclosión, ¿no? Yo creo que también nos desafió a determinadas cuestiones que tenemos muy arraigadas en la escuela, ¿no? Por historia, por tradición. Como les comento, soy de reunirme muchísimo, como estamos hoy acá, pero bueno, acá de esto tiene un objetivo específico, pero me reúno con docentes, con estudiantes, con inspectores, inspectoras. Y por ejemplo, nosotros tenemos una definición que la verdad que los estudiantes o las estudiantes son de todos, más allá que administrativamente sean de tu escuela o de tu escuela. Y en estas experiencias de mucha solidaridad también, con este objetivo de poder llegar a todos, por ejemplo, recuerdo una de las experiencias es que una de las maestras de un distrito vivía más cerca de unos estudiantes que la maestra propia de la escuela donde iban. Y la verdad que esa maestra se transformó también en un puente. Y no importa si iba a la otra escuela, pero esta maestra jugó también, y ahí hubo un trabajo entre las escuelas. Lo mismo el trabajo entre las áreas, las distintas materias, ¿no? Tratando de ver cómo es un abordaje más integral. Me parece que también nos desafió a poner en juego nuestro saber pedagógico y didáctico. Y me parece que hay muy buenas experiencias que tenemos que tomar para seguir trabajando. Walter. Bueno, intervengo un poco desde el nivel superior, la que tiene una realidad algo distinta. Por ahí, desde ahí, vos mencionabas los equipos de acompañamiento de los CIES. Yo soy parte del equipo técnico de la región 4, generalista de secundaria, así que tengo la posibilidad de laburar tanto como director del instituto y profe del instituto como ETR, con lo cual la realidad del distrito la conoces desde adentro y desde afuera, de todos lados, ¿sí? Las mesas de acompañamiento están buenas en términos de poder no solo construir saber pedagógico, sino de construir algunos saberes pedagógicos que por ahí se siguen pensando en el marco de la presencialidad, a ver cómo los tironeamos hacia la virtualidad, situación que es bastante compleja, sumada a esta dificultad que plantean las profes respecto de que después de las vacaciones de invierno los pibes empezaron a desaparecer y hay que salir a buscarlos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo te quería preguntar por lo siguiente, Claudia, vos mencionabas documentación que va a llegar con relación a normativa de evaluación, a pensar este ciclo de complementariedad, leí los acuerdos federales. La mayor parte de ello necesariamente refiere a la educación obligatoria, y nosotros en la región, y también a partir del Consejo Provincial, venimos construyendo cuestiones que tienen que ver con poner sobre el papel algunas pequeñas cosas que tengan que ver con bajar las incertidumbres de los pibes, de las pibas, bajar la incertidumbre de los profesores y de las profesoras. Este fue un espacio que hemos tenido que salir a armar desde la lógica de no estar con los estudiantes. O sea, en la escuela secundaria, esto, bueno, fue una semana solamente, nosotros ni siquiera lo vimos, no habíamos empezado las clases cuando agarró la pandemia, ¿no? Con lo cual, si bien contábamos con la plataforma del Infod, que es un recurso que por ahí no tienen los niveles obligatorios, no es una plataforma con la que todo el mundo estaba familiarizado, ¿no? La presencialidad seguía siendo en el nivel superior casi tan importante como en los otros niveles, ¿sí? Y tuvimos que salir también de construir prácticas porque tenemos muchos profes que tienen muchos años. Y en esos muchos años, obviamente, lo que más manejan es el pizarrón y la tiza. Entonces, cuando tenemos que hablar de un aula
virtual en la plataforma del Infod y la cosa se complica un poquito. ¿Sí? Entonces hubo que salir a asistir de ahí. Con esta introducción te quería preguntar, hay algunas cuestiones que nos preocupan a nosotros respecto de lo que implica este ciclo 2020-2021 en términos de acreditación, en términos de aprobación de la cursada. Esto que la vez pasada hablábamos con Alejandra con respecto a el cierre al 30 de abril en términos de cursadas pendientes, ¿sí? O en proceso, ¿sí? Para los estudiantes que no han podido llegar a avanzar. Nos preguntábamos, digamos, hasta qué momento, digamos, los chicos y las chicas se pueden incluir, ¿no? Digamos, si tengo un estudiante que el 23 de diciembre viene y me dice que se quiere incluir, ¿podremos hacer un recorrido favorable para que ese estudiante de esa fecha al 30 de abril pueda recuperar cuestiones que tienen que ver con ese currículum priorizado? Entonces, te planteo una suerte de cosas y después vos avanzás sobre lo que te parezca. Entonces pensábamos si poner un límite a esto, si pensar en otro acompañamiento, ¿sí? Si pensar en un recorrido distinto para los chicos y las chicas que de pronto, sin situaciones de conectividad, han decidido por ahí dejar y pensar en hacerla el año que viene, ¿sí? Y a esto le sumo la cuestión de las prácticas, que han sido planteadas en algunos documentos provinciales con relación a pensar la práctica en términos de evaluarla a partir de la reflexión sobre la propia práctica, lo cual nos deja como un agujero medio abierto en términos de que tenemos muchos pibes que no los hemos podido ver en la práctica, en el terreno, no los hemos podido ver con los estudiantes. Tal vez esto es más fácil pensarlo para los chicos de cuarto, que el año pasado hicieron todo el recorrido de prácticas de tercero, pero los que están haciendo prácticas de tercero, el recorrido en las aulas no lo tienen, y el año que viene realmente no sabemos en qué condiciones vamos a empezar, ¿sí? Y por otro lado, pensaba en esto último que sale ahora, que hoy tuve 742 llamados y mensajes de WhatsApp con respecto a la inclusión en el programa ATR como espacio de acreditación de las prácticas y como un espacio en donde de alguna manera se resuelve un problema, ¿no? Porque en esto de acreditar las prácticas, ¿sí? Bueno, si las acreditamos en términos de aprobado por la trayectoria, en términos de pendiente, porque hasta el 30 de abril podemos cerrar, o aparece de pronto este programa, bueno, sumémonos al programa para acreditar las prácticas. Entonces se genera toda una confusión que por falta de especificidad, nosotros preferimos salir a informar aquello que tiene que ver con lo que está escrito y no con lo que especulemos acerca de lo que puede ser. A ver, dos o tres cuestiones. Porque fueron como muchas cosas las que plantea Walter. Obviamente que el desafío de superior tiene su propia particularidad, en términos que también es parte de una elección, de una carrera que uno elige para transitar. Que también se dio esta situación excepcional para los estudiantes y las estudiantes de superior. Entonces el tema de la práctica... Por ejemplo, fue un tema discutido, porque desde el nivel de la provincia lo que uno trata de generar es de abrir posibles caminos para trayectorias y experiencias de vida diferentes, porque en algunos lugares se pudo establecer espacios de práctica en el marco de la continuidad pedagógica y en otros no. Algunos porque no se dieron las condiciones, en otros porque los equipos directivos de los institutos generaron muchas condiciones para que se pudieran hacer, las propias prácticas de la continuidad pedagógica en las escuelas habilitaban a poder incorporar en el marco de la excepcionalidad una práctica en ese sentido. Entonces hay como diversidad de recorridos, lo que la política educativa tiene que generar en una situación excepcional es de reconocer distintos recorridos que no son los que por ahí habíamos planificado. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado, yo les vine mencionando cómo fue el proceso desde el primer momento, si ustedes recuerdan en la entrevista, yo les mencioné que en el mes de abril nosotros empezamos a trabajar con los equipos territoriales de psicología para cualquier vulneración de derecho y para la nominalización de los y las estudiantes para ir desplegando distintas estrategias porque todos estábamos ante una situación inédita. Ahora, después del receso invernal,
la dirección de psicología con primaria, la dirección de psicología con secundaria, trabajaron en una comunicación donde el eje central es, como sabemos que todos los años pasan determinadas situaciones, ante esta situación excepcional, vayamos viendo estudiante por estudiante. Por eso llegamos al mes de septiembre, por eso esto no surge hoy para hoy, sino viene en un proceso que fuimos haciendo todo el año, donde se redoblaron los esfuerzos después del receso y donde los datos de continuidad pedagógica de baja intensidad o con muy intermitente o algunos desvinculados, porque la verdad lo primero que tengo que decir es que 9 de cada 10 chicos están vinculados con sus profesores. Entonces digo, me parece que ese es el primer dato del trabajo colectivo que hemos hecho. Ahora, hay un grupo que se desvinculó, hay otro grupo que de baja intensidad, por eso nuestra tarea de, en el último tramo, redoblar los esfuerzos. Y que sea el Estado que acompañe a redoblar los esfuerzos. La verdad que siempre, o el nivel superior, los propios estudiantes hacen las prácticas. Lo vimos como una posibilidad que era de acompañamiento de trayectoria, este puente, ¿no? Entre el estudiante y el docente del curso, porque la responsabilidad de enseñanza la tiene el docente del curso, y este estudiante de tercero y cuarto que hizo las prácticas, que la estaba haciendo y demás, se suma a esa propuesta. Por el otro lado, aquellos chicos que no la pudieron hacer porque también tienen dificultades en el marco de esta excepcionalidad, que eso se convierta en una oportunidad. Ahora bien, cuando ustedes tengan la resolución, que después les va a llegar, hay cuestiones vinculadas con el reconocimiento. No es porque estés en el programa se te va a reconocer la práctica. Y eso va a tener que ser un trabajo de reflexión con el profesor o la profesora de práctica. Hay un trabajo, en algunos casos ya hicieron la práctica y esto se le suma para después. En otros casos esto te sirve para el primer tramo y seguir trabajándolo el año que viene. ¿Se entiende? Y hay otros que no la hicieron y esto se convierte en una oportunidad. Digo, tenés como distintas instancias. Ahora, de la práctica, trabajo intelectual, requiere después de la reflexión, de la escritura, de una vinculación con el profesor de práctica, tiene que ver con un trabajo. Ahora, uno podría haber elegido otros actores del sistema educativo. Y la decisión de la política educativa es que sean los estudiantes en formación, porque es contextualizar esa práctica que ya tienen que hacer o están haciendo en una situación particular, donde hay un espacio puente, pero donde se pone en juego la enseñanza. El chico que tiene baja intensidad, en este caso el estudiante, con la maestra o el maestro, van a trabajar a ver cómo. Es un desafío enorme que van a tener y una experiencia, si ustedes me permiten, no solamente contextualizada, pero única, porque es en acto. Digo, van a hacer esa práctica en acto, en ese puente, y es acompañar en redoblar los esfuerzos, porque ¿qué pasa? Si estos chicos y chicas de primaria o de secundaria, nosotros logramos que esa si perdieron la vinculación, la podamos generar. Y si fue baja intensidad, podemos desarrollar algunas acciones. Vamos al periodo de febrero-marzo en mejores condiciones, si en febrero los vamos a buscar. La verdad que el Estado está presente cuando los va a buscar en todo momento. Los fuimos a buscar en abril, redoblamos los esfuerzos en agosto, estamos redoblando los esfuerzos en septiembre, bueno, hoy octubre. ¿Por qué? Porque por eso yo decía, uno toma decisiones de política educativa desde el proyecto político que sostiene la política educativa, que es todos los chicos y las chicas en la escuela, todos los chicos y las chicas aprendiendo,
cómo el Estado garantiza condiciones y cómo acompaña ese proceso. A nosotros nos quedaba, de cualquier manera, a mí me parece bárbaro esto que decís, porque también abre el juego a evaluar situadamente estas condiciones, porque, a ver, en el distrito de Quilmes, del cual pertenecemos, hay determinadas condiciones epidemiológicas que no las hay, tal vez, en Chascomús, ¿sí? Claro. Digo, porque se van a presentar seguramente situaciones distintas en esas características, en esos lugares. Ahora, ¿qué pasa con ese estudiante de tercer año, ¿no? Que nunca ha tenido una intervención, que no va a participar de este programa, porque no logra participar o porque no quiere, porque este programa es voluntario, ¿sí? Y que de pronto lee entre líneas que la trayectoria que ha hecho este año sin intervención en territorio puede ser parte de la acreditación del espacio. Digamos, institucionalmente, uno puede pensar ciertas rúbricas que puedan determinar un recorrido que permita acreditar un espacio sin la intervención en el terreno. Bueno, ahí vos decís otro tipo de experiencias, no esta. No, por ejemplo, no estudiantes de tercer año de cualquier profesorado, ¿sí? Que no hemos logrado como institución ninguna vinculación con ninguna escuela secundaria para incorporarlos a alguna experiencia conjunta, pero que tampoco van a participar porque no quieren o por el motivo que fuera de este programa, ¿sí? Bueno, y pensar eso en términos de la acreditación. Caminos. Está bien, ahí hay distintos caminos. Por ahí podemos generar otras instancias que habrá que evaluar cuáles son, para que sean un primer tramo, porque también la práctica tiene una carga horaria, tiene contenidos, tiene determinadas... Digo, nosotros hayamos sumado a los estudiantes a un programa de estas características es para generar más condiciones y redoblar los esfuerzos en este último tramo, y de elegirlos a ellos, que no es cualquier cosa. Digo en términos de, es haber pensado, porque también podrían haber sido otros actores u otros docentes, pero la verdad que esta era una oportunidad para el nivel superior, para los estudiantes de superior, porque se están formando como futuros docentes para estas escuelas y también seguramente les va a tocar alguna situación excepcional. Por eso digo que es hasta única la situación. Ahora, si no quieren hacerlo, y está muy bien, y es una decisión, ahora, y uno quiere que no pierdan este tiempo, también hay que ver cuál es la propuesta para evaluarla en términos académicos que les sirva como antecedente. Porque así nosotros estamos poniendo en valor nuestro propio campo. Por eso yo cuando hacía el ejemplo del WhatsApp, es dándole a la discusión que planteaba Silvia. Digo, cuando un periodista dice sencillamente, dan tareas por WhatsApp, no tiene ni idea todo lo que se pone en juego de ese docente cuando hace las tareas con 30 estudiantes. El esfuerzo en términos pedagógicos, en términos didácticos, en términos de vinculación, de comunicación, de lectura, de revisión, de corrección, de devolución, un montón de cosas. Entonces no es, le mandan tarea por WhatsApp. No tenés ni idea lo que significa eso, porque no sabes lo que pasa no sabes lo que es el vínculo pedagógico. Porque cuando ella se preocupa porque se fue uno del grupo, es cuando yo digo que el acto educativo es un acto ético, político y profundamente amoroso. Si no te importara, ni te fijás que se fue del grupo. Ahora Silvia contó que está en el grupo y contó de aquel alumno que se fue y contó que le dijo. Si Silvia lo registró y le preguntó, es porque tiene interés que el chico no abandone. Entonces, la verdad que hay mucho trabajo y definición y compromiso ético y político pedagógico con la enseñanza. Entonces, bueno, ese es el desafío que tenemos y el que estamos llevando a cabo. Bien. Una preguntita. Con respecto a lo que este año no se pudo hacer. Opa. ¿Me escuchan? Sí. 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 Yo en un ratito me voy a tener que ir a otra reunión, es lo único que les digo. La última pregunta, entonces. Dale. Desde este año, lo único que no se pudo hacer, es muy importante, es generar líneas de trabajo con respecto a la orientación vocacional para aquellos chicos del último año.
En la charla que tuve con ellos, les pregunté qué iban a seguir. Y obtuve dos respuestas totalmente opuestas. Algunos que me decían que no sabían, y otros que me decían, voy a seguir el profesorado de lengua y literatura porque me gustó la profesora que tenía en cuarto y en quinto año. ¿Cómo podemos hacer algún trabajo con respecto a poder solucionar con los que no sé qué voy a seguir? Para mí, yo voy a compartir con ustedes la siguiente reflexión. La verdad que yo discuto un poco la categoría de vocaciones. Yo creo que la escuela, por eso hay que trabajar profundamente en la escuela secundaria, abre universos simbólicos. La verdad que para muchos chicos y muchas chicas, lo que nosotros y nosotras enseñamos en la escuela le abre la posibilidad de conocer que a lo mejor por capital cultural no lo tiene incorporado, porque hay una historia familiar, porque el contexto donde se mueve. Por eso es tan importante que los docentes y las docentes podamos abrir esos universos. Digo, cuando un pibe te dice, elegí literatura porque tuve mi profesora que me abrió ese mundo, ahí hubo buena enseñanza, una profesora que despertó intereses. A mí me preocupa cuando te dicen esto, que no sé qué hacer, digo, también hay algo de las juventudes para trabajar, pero también me preocupa cuando dicen, elegí tal carrera que no tenía matemática, Y entonces yo me pregunto, qué lástima que no pudo apropiarse del saber matemático. Si te dice que no tenía, pues te pueden no gustar. Ahora, también puede suceder que tu vida hayan sido fórmulas y cuentas y no te hayas apropiado del sentido de la enseñanza de la matemática o de la física. Entonces digo, cuando yo discuto el tema del lugar nuestro como docentes en términos de tender puentes al conocimiento, es porque somos una llave a generar condiciones para que los chicos y las chicas elijan esos campos del conocimiento. A veces sin querer nosotros cerramos la puerta antes de abrirla. Y la verdad que si los chicos no conocen, no van a poder apropiarse de esos saberes que son, en muchísimos casos, si no entenderíamos cómo a Paenza le encanta a los chicos escuchar a Paenza. Entonces, a veces no son los campos de conocimiento, es cómo nosotros trabajamos en nuestra cuestión pedagógica y didáctica para abrirles la puerta de ese conocimiento, de ese saber que es complejo, que es diverso. Se le escucha. No te escuchamos a Claudia, sí. Física, pedagógica. Esa estudiante que habla así de la literatura, y hay muchísimos chicos y chicas que eligen por sus profesores y sus profesoras. Entonces nosotros no podemos pasar por la escuela, sino tenemos que hacerla. ¿Se entiende a lo que voy? Si vos pasás es como una máquina, si vos construís es porque despertaste en otros algo. Está claro. Se congela. Se queda, Claudia queda congelada, queda tildada. Que les implicó estudiar, ver. Sí, no se le escucha. Es muy complicado el tema con lo de los departamentos de exacta. Walter, yo no te quiero, Walter Músculo. Pasar la pelota a vos. Pero yo a veces digo que los profes de exactas son como la planilla Excel, parece que no tuvieran corazón. ¿Sí? Y nosotros la mayor dificultad... La empatía con el chico y con la situación y que nos fueron... La mayor dificultad de acuerdos... Sí, la mayor dificultad de acuerdos la tenemos con los profesores. Sí. Nosotros tenemos los profesorados de matemática, física, química y biología e inglés. Y salvo inglés, que por ahí... en nuestro caso por lo menos son un poco más receptivos,
con el resto de los profesorados cuesta mucho trabajo establecer acuerdos. Y cuando se piensa el tema de evaluación en este contexto, Totalmente. es terrible, muy difícil. terrible. Y te digo, nosotros somos una escuela técnica, o sea, que tenemos un área científico-tecnológica dura, Terrible. ¿sí? Que no A fue ver, tan dura como yo no matemática. tengo problema que nos volvamos a encontrar, pero Bueno, Te quedabas media yo tildada, no tengo Claudia. problema ahí que se nos quedó volvamos. media congelada. ¿Eh? Se quedó media Quedaste- congelada. Por eso. Bueno, más que nada entonces agradecerle esta charla y que nos sirve mucho, No, para por favor. a la escuela. Y yo quedo a disposición para lo que necesiten. Lo mismo, Walter, cualquier cosa nos comunicamos. Walter también tiene mi teléfono, el de Emilia. Cualquier cosa que necesites para lo de superior y no tengo problema que cuenten con nosotros. Y lo mismo Buenísimo. para el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, Buenísimo, bárbaro. les mando un abrazo enorme y cuídense mucho. Igualmente. Vos también. Claudia. Gracias por todo. Cuídate, gracias. No, por favor. Bueno. Estábamos complicados la última parte. Sí, No no, quería yo salir. lo que te quería decir con el tema de la práctica, por ahí tendríamos que hablarlo con Mirta o ver alguna forma, no sé cómo podría ser. Nosotros tenemos muchos chicos con previas, ¿sí? Del área exacta, matemática, físico-química e inglés. No sé si sería factible por ahí algún tipo de tutoría o algo así que pudiéramos hacer y que a los chicos les acreditara como práctica. Podríamos pensarlo, lo que pasa que, a ver, por eso yo se lo preguntaba a Igual Claudia. tendríamos que hablar con los inspectores primero, a ver, pero Claro. así como idea A ver, tirada al azar. Lo que pasa, a diferencia de los profesorados de primaria y de inicial, en el caso de los profesorados de secundaria, por ahí salvando inglés, insisto, tanto matemática como química, física y biología están muy parados en la práctica en territorio. En una práctica que va a estar no es imposible ahora y el año que viene va a ser muy compleja también. ¿Sí? Digamos, no hay demasiada... ¿Cómo? De inglés los profes jóvenes, los profes grandes. Nosotros hemos tenido como una renovación importante dentro del profesorado y se da un equipo de laburo distinto. La verdad que inglés ahora está como funcionando con otra lógica, otra mirada respecto de las prácticas de enseñanza, ¿sí? A diferencia de eso, en las otras carreras que mencionaba, esos profes grandes, históricos, siguen estando desde que el instituto se creó. Entonces, yo digo la escuela. Algunos... En la escuela esa diferencia nosotros la vemos con los profes jóvenes. Profes de inglés grandes, seniors, digamos, son como los de matemática, tienen la misma estructura mental, más o menos. Por eso te digo, pero el instituto pasa igual, ¿sí? Entonces la discusión hoy pasa por el tema de cómo llevar adelante la práctica, por eso yo le planteaba la acreditación de la práctica, porque para los de naturales, los pibes no pueden acreditar la práctica si la práctica no es el territorio. Y si bien yo estoy en algunas cuestiones de acuerdo con eso, lo que también sé, y esto lo hablamos con la dirección de superior y lo hablamos con algunas direcciones de rama, que la vuelta al año que viene va a ser muy compleja. Entonces, si yo voy a supeditar la práctica a la intervención en el territorio, pensando en un 2021 en donde la vuelta va a ser demasiado escalonada, voy a, sin duda alguna, tener que dejar la práctica supeditada a fines del año que viene. O sea, estoy alargando la práctica a los pibes un año más, ¿sí? Entonces, pensábamos en prácticas alternativas. Primaria e inicial empezaron a hacer algunas experiencias con escuelas asociadas ligadas a el acompañamiento desde lo que virtualmente están pudiendo hacer esas escuelas. Pero secundaria como que se negó rotundamente a esta situación, ¿sí? Entonces, ahora... Nosotros somos técnica, somos otra rama. Sí. Nunca nada. Igual nosotros hacemos práctica tanto en técnica como en secundaria común. Pero igual ahora, ¿qué pasó? Técnica 2, por lo general. Sí, ahora lo que pasa es que lo que va a pasar es que vamos a hacer en la técnica que quiera y que nos dé bola y que nos admita. Porque en realidad algunas escuelas también nos dijeron no, ¿sí? Prácticas en este contexto no.
Pero lo que pasa ahora es que ante el escenario de un 2021, donde las prácticas en terreno no son posibles, va a haber que salir a pensar alternativas. Y la verdad que no es una mala alternativa algún tipo de acuerdo entre ustedes y nosotros respecto de este acompañamiento que vos estás diciendo. Y darle otro formato. Sacarlo de este contexto del plan ATR, ¿sí? Porque ahora está todo el mundo tratando de anotarse ahí porque cree que esto no es así, que anotándose y haciendo lo que el programa permite, la acreditación de la práctica es directa, esto no es así, ¿sí? Tal vez nosotros podamos correr un poco los pibes de este programa y sumarlos a ciertas prácticas que tengan que ver con el acompañamiento de pibes que tengan previas o pibes que estén en condiciones de vulnerabilidad, pibes que estén por ahí más alejados de la escuela. Me parece que esto, si podemos nosotros establecer algún tipo de acuerdo, a mí me interesaría tirarlo al interior de los profesorados para que los profesores de práctica lo tomen. Pero más vale que sí. Por ejemplo, para rendir la previa, en matemática, a ver, historia se tiene que sentar, es una estricta relación, horas estar sentado, por no decir. ¿Estás grabando, Walter? Bueno. Sí, porque a ver, para que como piloteo un avión, ¿sí? Horas de vuelo. Bueno, sí, tal cual. Culo, como se diría normalmente.